Bueno, ya sé que este canal es del Corsa y de coches, pero en esta ocasión estoy reparando un ciclomotor que tenía cuando era chaval y estoy mirando el esquema eléctrico, que sería todo esto que veis aquí. Entonces, para recordatorio mío, voy a hacer un pequeño resumen de todos los componentes y cómo funciona. Obviamente yo no soy un experto de esto. Podré cometer errores de concepto seguramente, pero lo básico es ver pues los componentes que hay y cómo va entrelazado. Así que como todo circuito eléctrico, hay un positivo y un negativo. Y la corriente viaja de un sitio a otro debido a la diferencia de potencial. Normalmente creo que es del negativo al positivo. Como veis, la moto tiene un eje central. Claro, va de adelante a atrás. Aquí tenemos el cuadro de mandos, los botones del cuadro de mandos, los frenos. A la parte de atrás pues ya irían las luces intermitentes. Aquí adelante también habría intermitentes. Esto que veis aquí, esto de aquí sería la llave de encendido, que no está. No, tampoco quise desmontar todo. Por componentes, esto sería el CDI que va, es un CDI que va con la bobina de alta, que es la que da el chispazo a la bujía. Esto sería el regulador de corriente, el que pasa la corriente alterna del alternador, que sería aquello, y la pasa a continua para cargar la batería. ¿Qué más? Tenemos el relé de intermitencia para los intermitentes y tenemos el relé de arranque. Luego, digamos empezando, ¿no?, a explicar un poco el funcionamiento de todo. Tenemos en la batería el negro sería la tierra o la masa o el negativo. Y el azul y este de aquí serían el positivo. Entonces, vamos con el negativo o la masa o tierra, como queráis llamarlo. De aquí sale directamente a esto de aquí. Esto de aquí es el motor de arranque. Es un motor con un piñón que cuando arrancas hace el primer movimiento de lo que es el cigüeñal para que mueva el pistón. Es digamos el primer empuje de arranque. Entonces el negativo va ahí. Que de este negativo de la batería ya va a un negativo, este de aquí, que es como un eje central. Yo lo puse del foco de atrás adelante del todo. Y a partir de aquí vamos a ir enganchando ahí pues todos los negativos. Como por ejemplo, aquí he cambiado los conectores que había, he puesto estos. Y así voy conectando según a la altura que sea el eje central del negativo cada componente. Entonces al motor de arranque le llega el negativo y por el otro lado llegaría lo que es el positivo, que se suele llamar la fase. El positivo, como veis, viene aquí, al relé de arranque. ¿Y qué necesita el relé de arranque para darle el positivo? Que como veis también le llega el azul de la batería. Pues el relé de arranque para dar el positivo necesita, como muchas motos, que apretemos el freno y demos al botón de start. El freno sería el cable rojo y el botón de start el blanco-azul este. Si siguiésemos los cables, el rojo iría aquí al freno.
Entonces, cuando apretamos el freno y el botón de Start, accionaría la fase y el motor de arranque se pondría a funcionar. Para el resto de componentes, ¿cómo les llega la fase o el positivo? Pues sería mediante este otro cable, este pequeñito de azul y rojo, que como veis viene aquí. A esta división 1 va al rectificador, porque esto lo que hace es devolver energía para cargar la batería, puesto que aquí le llega la alterna del alternador y la pasa a continua. Pero por otro ramal va aquí, que esto es la llave de contacto. El contacto une 2 y 2. Cuando damos al contacto, unimos estos dos con estos dos. Y cuando apagamos, los separamos. Uno sería el positivo y otro el negativo. Lo que hace el contacto es unir los negativos y unir los positivos. El negativo, hay un blanco-negro y el negro, que sería que este negro vendría de la tierra esta principal que comentamos. Y el blanco-negro, lo vemos aquí, ¿a dónde va? Al CDI. ¿Qué es lo que le indica al CDI? Que hemos dado el contacto. Y como vemos al positivo le llega el cable azul rojo que habíamos comentado que salía de la batería que dividía aquí y lo une a este positivo azul que vendría a ser el azul, aquí lo utilizo como el azul eje, o sea el positivo eje para todo el resto de los componentes, que como veis aquí lo tengo suelto, pero esto iría aquí, todos los componentes ya irían con su fase o con su positivo ahí. Veis que aquí los tengo unificados, pero básicamente es eso, los componentes se funcionan conectando el positivo y el negativo. Después los cables de diferentes colores que hay, pues vendría a ser el positivo, pero una vez apretado el botón necesario para que se active, por ejemplo la intermitencia, que serían estos verdes. El freno sería los rojos. Como vemos el freno tiene azul y rojo y cuando apretamos pues los une y ya tenemos el positivo para el freno. Por ejemplo, el relé de intermitencia, ¿qué tiene? Pues tiene positivo, negativo y luego el cable de la señal, que cuando recibe la señal es cuando actúa o sea, cuando devuelve la fase o el negativo a los intermitentes. Como vemos va aquí al mando, lo he marcado, el M2. Vale. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos por aquí, por ejemplo, el starter del carburador, que sería el cable amarillo. Por el amarillo le vendría el positivo cuando clicamos aquí en el mando 1. Pues aquí no sé muy bien, supongo que será cuando le damos también al botón de start, porque el starter debería ser solo para el arranque inicial, que lo que hace es permitir que entre más gasolina al carburador para que combustione mejor. Luego, ¿qué tenemos por ahí? Tenemos el alternador. El alternador. Este, por ejemplo, tiene 5 cables. Vale, de esos 5 cables, aquí el marrón y el amarillo, que no hay que fijarse mucho en los colores, sino en la posición o de dónde salen los cables, porque compré otro como este, pero me di cuenta de que venía con diferentes colores, o sea que al final, si nos fijamos, los exteriores de la bobina, el amarillo y el marrón,
son los que van conectados a estas bobinas de aquí. O sea, este arrancaría de aquí del inicio de la bobina y al amarillo le llega, bueno, por ahí atrás, el final. Estos son los que van al rectificador, estos dos. Que sería este conector, que de aquí va, y va aquí al rectificador. Y son los que enviarían la corriente alterna para luego cargar la batería. Vale, o sea, estos dos, los dos de exteriores son los de las bobinas, los que van al rectificador. Después tenemos un verde, un blanco y un rojo. El blanco sería la masa del alternador. El rojo, que es esta, sería la bobina captora. ¿Esto qué hace? Detectar cuando pasa el imán y así el CDI sabrá a cuántas revoluciones vamos, cuántas vueltas va, porque cada vez que esto envíe la señal lo sabe y sabrá cómo dar la chispa correcta a la bujía. Y el verde es esta bobina central que lo que hace es dar mucho voltaje, que será lo que permita dar la chispa a la bujía. Creo que se llama bobina de alta. Y el blanco pues sería la tierra. Y todos estos van al CDI. Como vemos, el verde va aparte, porque sería el que va a la bobina de alta para poder dar ese chispazo. Y los otros dos van, por otro lado, al CDI, que va conjunto a la tierra, que le permite dar el contacto. Más o menos sería eso. Y bueno, poco más hay que decir. Bueno, también tenemos un fusible, que ese fusible es el cable este que comenté, que aquí se divide al rectificador y luego a la llave. Y este fusible, cuando hay una sobrecarga y un cortocircuito, se funde y así evitamos dañar otros componentes. Luego, bueno, pues hay componentes como la bocina, que simplemente tiene un cable que va, en este caso, al positivo, y este que supongo que será el que dé la tierra a través del mando. Aquí al mando pues le llegará la tierra y unirá la tierra con la bocina cuando clicamos en el claxon. Y luego tenemos esta resistencia, que a ver si alguien me lo dice, para qué es y de cuánto es, porque pone CH8R5 y la verdad que no sé muy bien esta resistencia para qué es. Tiene el negativo, que iría al cuerpo central negativo, y luego tiene este cable de señal que va al mando 1. Tendría que ver en el mando a ver qué cable es y quién acciona esto, y ver por qué tiene esa resistencia. Supongo que será porque hay algún componente de menor voltaje que lo necesita. Claro, y supongo que será algún otro del mando también. Esto lo tengo que ver. Y tengo que comprobar si está bien esta resistencia. Pero bueno, básicamente un ciclomotor. En este caso sería una Ryahu Windy, que ya tiene muchos años. Pero bueno, los componentes básicos son esos. Son el rectificador, el alternador, el CDI, la bobina de alta, que aquí lo tengo junto, relé de intermitencia, relé de arranque, starter, esto no lo expliqué, pero bueno, esto de aquí, por ejemplo, que sería el nivel de la gasolina, va con un sensor. Esto de aquí, que sería el nivel de aceite. Y luego lo del carburador. El carburador, he estado viendo vídeos, podría subir un vídeo también para yo recordarme a mí mismo cómo funciona el carburador.